Hola a todos, esta es una doble reseña porque necesito empezar a hacer dobles reseñas para que me rinda un poco estos videos, ya que subo solo uno por semana y la verdad no puedo manejar más de eso. Pero bueno, esta vez van a ser dos reseñas y la primera será sobre la película Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt. Es una película de ciencia ficción en la que Brad Pitt es un hijo astronauta que busca a su padre astronauta en las estrellas porque está siendo acusado de más o menos causar horribles tormentas a lo largo de todo el planeta, y pues los militares y lo que es el equivalente de la NASA, no me acuerdo cómo lo llaman en la película, quiere que o lo traigan de vuelta o destruyan al señor este porque al parecer se volvió loco. El caso es que hay una transformación, interpretación de Brad Pitt en esta película. No me he visto todavía Once Upon a Time in Hollywood, pero pues al parecer ha sido un muy buen año para Brad Pitt, al menos en su aspecto como actor. Como todos sabemos, él también es productor y de hecho ha ganado un Oscar por ser productor, entonces siempre le ha ido mejor en la producción, pero al parecer este es su año como actor y tiene muy buenas chances de ganar el Oscar como mejor actor secundario, pero en Once Upon a Time in Hollywood. El caso es que en esta película tenemos un guión que es un poco flojo, la verdad, no está bien construido. Hay partes en las que quieren que, digamos, nos metamos mucho en la cabeza del personaje, que quieren que sintamos la soledad que él está sintiendo, esa extrañeza que le causa un poco la gente. Él dice que quiere estar lejos, él dice que prefiere, como su padre, explorar las estrellas y que la gente no lo entiende y que por eso lo culpan. Como que empieza a dar excusas un poco por su padre y eventualmente se da cuenta de que lo que él en verdad está queriendo es una conexión humana, quiere conectar con alguien, y por eso hay como 2 o 3 personas con las que conecta a lo largo de la película, y él quiere eso pero de una manera un poco más grande, digamos, como es el mejor astronauta del mundo, más o menos, porque nunca se le sube la tensión, la tensión arterial, pero sin embargo le faltan muchas cosas, o sea, una cosa va a la otra un poco, entonces es una persona incompleta y el guión no lo ilustra completamente bien, no ilustra completamente bien las acciones del padre, porque hay una parte en la que me perdí completamente, no entendí por qué era que lo hacía. Es un poco complicado, la actuación de Tommy Lee Jones bastante floja, de hecho todas las actuaciones son bastante ahí, están bien o flojitas. La única que es en serio buena es la de Brad Pitt, diría yo. El centro de toda la película, que es el guión, es bastante flojo, entonces el resto de la película también como que o sea, al final no es satisfactorio, al final da un poco lo mismo, te da igual, no hay que estar mirando todo el tiempo la pantalla a pesar de tener muy buenos efectos especiales y efectos de sonido, lo que es una lástima. Hay una fotografía estupenda, todo eso a veces ni siquiera logra traer tanto y a veces solo se usa como un fondo, como que no tiene una utilidad real. Hay muchas escenas que sobran francamente en la película y como que están ahí nada más como por que la gente diga pero un poco más. Entonces creo que es una película no muy bien lograda. La historia central podría haber sido mucho más atractiva. Recuerdo cuando vi sobre esta película dije como me encantaría verla porque me gusta la ciencia ficción, pero no se siente mucho ciencia ficción. Hay como toques de ciencia ficción, pero el resto es como cosas que podrían haber pasado hoy, más o menos. O sea, hubiera podido contar la historia de otra manera y no de esta obligatoriamente. Hay unas cosas que no se discuten, otras cosas que se discuten demasiado. Creo que el guión de nuevo está muy flojo y esa es mi reseña acerca de Ad Astra. La segunda reseña en este video es para Marriage Story, o Historia de un matrimonio, Historia de un divorcio, bueno, no sé cómo se llama en español, pero acá pondré el afiche. El caso es que es una película de Noah Baumbach, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, en la que una pareja decide divorciarse. Ella vive en Los Ángeles, él ahora vive en Nueva York y tienen un niño. Hay que decir que creo que esta es la mejor película que he visto hasta ahora. He visto muy poquitas películas de este año, la verdad, no he tenido tanto tiempo como el año pasado. Creo que esta es de las mejores películas que he visto, de hecho en un tiempo, ni siquiera solo en este año. Las interpretaciones son fantásticas, tanto de Scarlett Johansson como de Adam Driver. Siempre estaba enamorado de Scarlett Johansson completamente, a pesar de ser homosexual bastante. Me encanta Scarlett Johansson, no solo físicamente, sino que es una excelente actriz y siempre lo he sabido. Cuando hice mi top 40 de películas, que alguna vez lo subiré acá a YouTube, 4 o 5 de esas películas son protagonizadas por Scarlett Johansson, entonces siempre me ha encantado, siempre he sabido que es una gran actriz y en esta película lo deja ver completamente. Tiene un monólogo al comienzo, hacia el comienzo de la película, que es simplemente excelente, sin respiración, una toma, es excelente, es simplemente
una de sus mejores interpretaciones sin duda. Creo que está en primera fila para ganarse el Oscar este año sin duda. Su competencia podría ser Saoirse Ronan en Little Women y Renée Zellweger en Judy, pero Saoirse Ronan la han nominado como 40 veces y nunca ha ganado, y Renée Zellweger ya tiene su Oscar, entonces creo que es una excelente oportunidad para dárselo a Scarlett Johansson. En cuanto a Adam Driver, alguna vez vi Girls, vi BlacKkKlansman el año pasado y creo que ese fue mi comienzo de decir como Adam Driver es buen actor. Obviamente he visto Star Wars, muy flojo el personaje de Star Wars, pero en esta película se luce completamente. Tienen unos monólogos, unas escenas, una fisicalidad increíble. No sabía que Adam Driver había sido marín del ejército de Estados Unidos y después estudió teatro y cine, y en fin, es una persona increíble. Tiene un atractivo extraño, pero tiene un atractivo que no se puede negar básicamente, y sus escenas son magnéticas. No he visto Joker, que mucha gente le encanta, pero creo que también Adam Driver está en primera fila para ganarse el Oscar a Mejor Actor Protagónico, sin duda. El guión de esta película es impecable, no hay un diálogo por fuera de tono, no hay una escena mal puesta, todo tiene sentido, o sea, todo está completamente bien marcado, cada personaje secundario, cada escenario, podríamos decir, todo está perfectamente hecho, los sonidos, la música, todo es excelente. Hay escenas simplemente que te quitan el aliento, la verdad, y es una historia común y corriente, es un divorcio, es personas que son normales, y creo que acá está la unión entre las dos películas de las que estoy hablando. Una es entre una película que tiene personajes que son como más grandes que la vida, astronautas que hacen cosas increíbles, y después tenemos a estas dos personas que son solo dos personas que se dieron cuenta que ya no funcionan, toman malas decisiones y buscan abogados que son una porquería, y de hecho los actores que hacen de los abogados son increíbles. Ray Liotta, Alan Alda, en especial Laura Dern, lo hacen impecablemente bien. Laura Dern se tiene que ganar el Oscar por esto. ¿Cuál Jennifer López? O sea, después de ver esto ya es como que Jennifer López, muévete de acá. Laura Dern se le merece ese Oscar sin duda. Ray Liotta es excelente, es una porquería de persona, pero es excelente. Alan Alda igual, todos lo hacen excelente en esta película. El único que no me gustó la verdad fue el niño, porque es un poquito como todo se queja y todo no puede y todo, y de hecho es muy grande para no saber leer. El caso es que tienen unas escenas que te mueven el alma. La escena casi al final cuando lee la carta que ya había escrito, una escena en que Adam Driver canta, es excelente. Uno diría, pero ¿por qué está eso ahí? Pero es impecable. La dirección de esta película y el guión son insuperables, y creo que es una buena candidata a mejor película. No sé si lo vaya a ganar, la verdad, eso sí está como muy en duda, pero es una película excelente y simplemente no se la pueden perder. Obviamente ya está en Netflix y Ad Astra está disponible en Blu-ray y DVD. Esta es mi reseña para estas dos excelentes películas, una más excelente que la otra, obviamente la otra más o menos floja, pero bueno, este es lo que opino. Díganme en los comentarios qué opinaron de estas películas, qué opinan de mi reseña, por supuesto. Denme me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a mi canal, y obviamente nos vemos la próxima semana para de pronto otra reseña doble, no sé muy bien. Entonces muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.